Vamos a empezar a grabar. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan o no? Hola, hola, hola. Sí, parece que sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda el universo? Oh, verdad, los tengo muteados. Chuta. Esto fue sin querer. A ver. Ay, perdón. Los estaba vetando. ¿Cómo están? Ahora sí que sí. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bien, ¿y usted? Hola, profe. Bien, por acá estamos. Hola, profe. Hola, hola. Hola. Hola, profe. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Qué bueno que saluden, son cursos muy buenos. No, yo estoy bien, bien por acá. Todavía, bueno, aquí atareado atendiendo algunas cosas con matemáticas y qué será, pero no, bien, bien en general. Sobre todo estudiando aquí un poco de finanzas, además de la física, por supuesto. Ya, a ver, creo que me empiezo a preparar para partir. Hoy día la clase es bastante sencilla, ¿eh? No hay, creo, no deberían haber grandes complicaciones. Así que ya voy a empezar a organizar un poco el escritorio acá. Ya, nos vemos. Profe, Dígame. una consulta. Es que tenía unas dudas sobre el informe y le quería preguntar si se las puedo hacer al principio o al final. Si no es muy complejo, puede ser ahora. ¿Sí? Sí. Mientras tanto organizo aquí mi escritorio. En el abstract lo buscamos y salía que se podía escribir en primera persona y en tercera persona. ¿Qué nos Sí, recomienda usted? tercera persona. Sobre Tercera todo si persona. es que están pensando en algo publicable, por ejemplo, un paper o algo. Bueno, las personas que no conozcan muy bien lo que es un paper, acuérdense que un paper es un artículo científico. Entonces es donde uno hace una investigación y la presenta. Es como por así decirlo el informe. Entonces el abstract es clave y uno en general en un informe serio lo escribe en tercera persona. Todo. Sí, Mm, se hizo. Nunca lo hicimos, nuestro equipo, nunca, jamás, 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 jamás. ¿Ya? ok. Lo otro es que como para poner la comparación entre la aceleración en gravedad que tenemos en Santiago y la que nos dio a nosotros como equipo, ¿Ya? hay que sacar un promedio de la tabla. Mira, puede ser una opción. Ahora, lo importante, mira, yo te diría sí. La respuesta que te debería dar cualquier profe, así como inmediata, debería ser un sí. Ahora, el problema está en que, mira, no se trata solamente de elegir un promedio. La pregunta es ¿por qué uno elige un promedio? ¿Cachai? Entonces, si bien en el colegio nos han enseñado constantemente a que hay que calcular promedios para poder saber sus notas, por ejemplo, o altura promedio de los humanos, por así decirlo, ya son 1,70 m o 1,60 m, no sé. Nunca nos han dicho realmente el por qué lo hacemos. ¿Cachai? Uno lo entiende como una distancia promedio, una distancia media, pero la pregunta para este informe es ¿por qué elegirías el promedio si es que lo eliges? ¿Cachai? Porque hay otras medidas de tendencia central, existe la moda, la mediana, una media ponderada, no sé, ahí ustedes podrán elegir. ¿Por qué el promedio? ¿Cachai? Ya, Y eso es material para el informe, pues, ¿cachai? sí, ya. Como- Eso iría, cuando uno explica eso, iría en la conclusión, ¿cierto? Eh, yo lo pondría en la discusión y el análisis, ¿cachai? Porque como es una actividad como de calibrar o de medir, en realidad tú estás justificando el qué es lo que mediste, ¿cachai? Entonces eso está dentro como de las discusiones. En la conclusión es bien escueto, o sea, uno pone lo que descubrió nomás, pues, se hizo tal cosa, se logró esto con tanto y tanto de error, no se logró esto y esto queda para el futuro. Nada más. Y profe, en la discusión, porque es que salen como las 10 cosas que hay que hacer muy como título de investigación, fecha y no se puede agregar más, Sí, según lo que sale aquí. ¿Y dónde iría? ¿Cómo pongo la discusión? mira, eso puede ser como una especie de anexo, porque como estos informes son un poco más, a ver, son más sencillos, no sé si se percataron, pero en el enlace que yo les compartí, donde sale todo, donde sale todo el curso de mecánica pasado, salen unos informes de ejemplo, literalmente.
No, si no sale no se pone, no se olviden de eso. Pero si quieren entrenarse, por ejemplo, en alguna especie de informe un poco más sofisticado y cosas por el estilo, vayan a mirar eso, porque están los informes de ejemplo ahí en los enlaces que yo les compartí. Hay como 3 niveles: nivel chupetín, por así decirlo, nivel básico, nivel más o menos y nivel mundial, pues. O sea, un informe escrito en inglés, por Ok, supuesto, y sí. con respaldo que está Como hecho por toda la comunidad internacional. científica. Profe, Díganme. entonces no nos, o sea, nos regimos solamente por lo que nos dio la pauta, no Sí. nada más, no agregamos Si, nada más. si no existe en la pauta, no se pone. Ah, ya, entonces si no dice que hay que poner la insignia de la U, no hay que ponerla. No. Porque si Ni la obviamente, portada. exactamente, lo que sale en la pauta es lo que se mide. Y si salió mal a la pauta, bueno, eso es culpa de nosotros nomás, así que ahí jodimos, pues eso es motivo de ustedes para que se quejen en algún momento si es que algo está mal evaluado, o para nosotros para poder corregir para la próxima, pero en estricto rigor, si no sale, no se evalúa. Así que no pongan ninguna cuestión de Entonces, más y no se estresen. entonces no se pone discusión ni análisis, porque Si no no lo está, pone. no. Ah, ya. Gracias. Y lo otro, Profe, profe, creo que es la última. Ay, Diga. es la 5 que dice destaque la hipótesis y sale la hipótesis. Al destacarla significa que la tengo que poner en negrita o que Sí, tengo que como que empezar a, no sé, como a aprobar. hablar. Sí, o ¿Sí? sea, destacarla en principio quiere decir como ponerla en alguna especie de apartado. También puedes destacar poniendo enters de separación, ¿cachai? Cosa que queda ahí resaltada. Y lo otro es simplemente relatar el si lo cumpliste o no lo cumpliste nomás. Ah, ya, ya. profe, Creo que es eso. Diga, a ver, voy a leer aquí y algunas cosillas. Dame un es segundito. que había una parte en que decía que había que hacer como un cuaderno de borrador, como con los procedimientos que hicimos. ¿Eso es como para nosotros Sí, eso es o para ustedes. como para mostrarlo? Ah, Sí, ya, no, eso es para gracias. ustedes. Como el cuaderno de bitácora, por así decirlo. A ver, el abstract se pone al tiro los resultados obtenidos, ¿no? Es que vi algunos que lo hacen y otros no. Sí, en general, uno en el abstract pone todos los resultados con lujo y detalle. Así como, pum, ya obtuvimos esto y con este error, pum. Nunca pongan resultados específicos, o sea, si les dio 3, ya, partan al tiro que estamos mal, porque tiene que ser 3 más menos algo, ¿ya? Uno no es Dios, así que obviamente no pueden llegar y presentar un resultado que tenga 0 error, ¿ya? Si no se pide adjuntar los cálculos, no es necesario, no los pongan. Profe, entonces la hipótesis no se pone en el abstract, se pone aparte. No, se pone aparte. Bueno, a no ser que quieran relatarla, pero el abstract igual es de libre acceso, por así decirlo, de libre relato. Lo importante es que el abstract tiene que tener todo lo necesario para poder entender lo que hiciste. ¿Cachai? Es casi como una portada. Profe, ¿Sí? Diga. es que dijo que no había que poner nada más que no fuera lo que sale ahí. Y si pusimos la insignia y se ve bonito, no nos baja punto por eso, porque no la queremos sacar. ¿Sí? No, lo que está en Ya, exceso solamente no se evalúa, no se penaliza. gracias. Ya. Mm, uh. Un correo a la semana. Ya, Angélica, lo vemos. Mira, terminamos la clase y voy a echarle una miradita a eso, porque como, bueno, en principio yo dedico tiempo los martes nomás y los viernes un poquito para poder revisar estas cosas. Entonces, como no tengo un poco el tiempo completo para la universidad, entonces lo veo al final de la jornada y yo te escribo ahí de vuelta. ¿Ya? ¿El título debe ser creativo o debe ser tipo laboratorio 1 que le pusieron ustedes? Mira, el título en principio, así como a grosso modo, Josefa, tiene que ser tal que te permita saber qué estás haciendo. ¿Cachai? Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, creo que estamos con eso. Ya, fue como una pequeña ronda de preguntas para poder previa a partir. Bueno, si no encuentran mucha, miren, si se sienten un poco, a ver, con algo de incertidumbre respecto del tema del informe, aférrense a la rúbrica que se compartió. Entonces, con esa rúbrica ustedes mandan, ¿ya? Lo que no sale ahí no se pone. Ahora, si lo quiere poner, no se olvide que no se evalúa.
Por ende, no se penaliza. ¿Ya? Ahora, si quieren meterse ya en el tema como de los informes duros, porque esta cuestión ya se los van a solicitar en años un poquito más avanzados, se los van a solicitar, porque de hecho ustedes que van a estudiar carreras que tienen algún componente científico, les van a pedir un laboratorio bien hecho o un informe bien hecho, por así decirlo. Entonces, eso implica necesariamente acercarse a un informe de talla mundial, o por lo menos eso esperamos. Entonces, revisen los enlaces que yo les compartí, porque realmente van a hablar mucho de eso. ¿Ya? Y no hay que hacer nada en modo APA, idealmente en APA la bibliografía si es que van a poner algo en la bibliografía. Pero no se olviden, si no se evalúa, no se pone. Bueno, y si quieren ponerlo, no se evalúa. Oh. Ya. Y sí, lo veo, bueno, el mismo argumento que Ángela, si mal no recuerdo, porque hoy día recién después de la jornada reviso toda la correspondencia, entonces tengo que ahí organizarme un poquito. Lo veo ahí, lo converso con el profe Jorge y te comparto un poco las respuestas. ¿Ya? Y mil disculpas por hacerte esperar. Ya. Ok. Gracias por entender. Ya, chiquillos, chiquillas, estamos entonces. Les comparto la perita la última vez para quienes se quieran sumar. ¿Cuántas peras tenemos conectadas? A ver. Ups. Ya, ahí. Tenemos esto. Bien. 41 peritas, 42, 40 y ya empezó a subir infinitamente. Ya, muy bien. Perfecto. Estamos en nuestra clase número 3, si mal no recuerdo. El tema de hoy día es MUR o MUAR, que probablemente lo conozcan con otros nombres porque tiene tantas siglas esta cuestión. Tiene el MRU, MRUA o MUR o MURA. Bueno, son varias cosas, pero en realidad espero que sea materia relativamente conocida. Sí, efectivamente, Millaray. También el MRV, etcétera. Whatever. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un pequeño repaso de estos contenidos y en el caso de que no los hayan tenido, la idea es comprenderlos completamente, o por lo menos de manera ideal, completamente. ¿Ya? No es materia muy compleja, pero aún así es materia que les permite de alguna forma entender cuáles van a ser los movimientos para más adelante. ¿Ya? Insisto con esto, más de alguno de ustedes se va a preguntar, ¿y esta cuestión para qué me sirve? Bueno, en estricto rigor sirve principalmente para dos cositas. Uno, para tener un canon respecto de cómo son los movimientos básicos. Un canon quiere decir algo que se repite, ¿ya? Una y otra vez. Y otra cosa también para volver la mente un poco más plástica, porque acuérdense que están en la universidad, entonces ustedes vienen un poquito cerrados a la idea de que solamente uno tiene que entregar respuestas correctas y en realidad en la universidad como que la cuestión cambia. Uno debe hacerse las preguntas correctas para poder de alguna manera crecer. Entonces, hoy día vamos a intentar hacer algo de eso. Todavía estamos lejos porque obviamente están partiendo sus carreras, pero el objetivo principal es que ocupemos estos movimientos para poder aprender a pensar un poquito más. ¿Ya? Así que eso. Bueno, como siempre, la invitación es a que puedan activar sus cámaras en el caso de, así me dan un poco de feedback de sus gestos en el caso de que yo a lo mejor esté haciendo alguna cosa mal y me van avisando. ¿Ya? Ok, no sé cuántas personas hay aquí, somos 88, parece que somos más de lo que corresponde. Bueno, igual les puse que seleccionáramos una sección ahí en la perita. ¿Qué tal, Renata, Antonia, Daniel, Nati? ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno verlos. Gracias por encender su cámara, se pasaron. Anaís, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ya, nice. Partamos entonces. Ya, veo que tenemos algunos paracaidistas aquí, algunos infiltrados. Muy bien, ya. No se olviden marcar asistencia también en sus otras secciones por último, para tenerlo ahí presente. Ya. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Te había visto. Ya, ok, vamos con el colapsómetro. ¿Cómo estamos esta semana? ¿Cómo partimos la clase hoy día? ¿Cómo se sienten, chiquillos, chiquillas? A ver, de las 76, me pueden escribir también a través del Zoom, por si acaso, si es que no quieren como, o no pueden sumarse al Peer Deck, no hay ningún problema, pueden compartirme algún mensajito por ahí y yo para tenerlo presente, porque obviamente es importante el tema de las emociones antes de partir la jornada. Se hace lo que se puede. Bueno, sí, también conozco algunos de esas sensaciones, ¿ya? Pero bien dentro de todo parece.
Por lo menos no es ni un bueno ni un malo, o bueno, no es un malo, en verdad. Ya, hay algunas personas medias tristonas, ya, eso importante. Frustración, por supuesto, si estamos en la universidad, ya. Lo bueno es que no son tantos, ya. Las personas que tienen malas emociones, como ya pueden ver, frustración, tristeza, son cosas complicadas. Pucha, insisto, el tema de la actitud es importante. No tengo al Zeus aquí para mostrárselos hoy día, ni el Darwin, pero está el león conmigo, está durmiendo, sí. El león es más grande, sí. ¿Cierto, León? Sí. León está durmiendo, no escuchó. Está muerto. Ese es grande, ese es gigantón. Está recién operado, así que, bueno, no es lo mejor para subirle el ánimo a alguien que está frustrado, pero a lo mejor le puede servir para pensar que hay alguien peor. No, que está aquí convaleciente, a pesar de que está todo regaloneado el león. Ya, bueno. Ok, tenemos ambiente soñoliento en su mayoría, gente muy alegre, bien positivo también y feliz. Bien, algunos confundidos, se entiende, me imagino por el laboratorio también. Ya, igual no es un mal ambiente de aula. Hoy tenemos algunas personas medio enojadas. Chula, eso no es tan bueno. Ya, esperemos que sea por algo contextual de la casa y no porque estamos en clases de física. Ya, esperemos que no sea así. Ya. En fin, ya bueno, por cualquier cosita voy a tratar de hacerlo más interesante. ¿Ya? Ok, avanzamos. Objetivos de nuestra jornada, entonces, chiquillos, chiquillas. Muy sencillo, realmente muy sencillo, comprender los conceptos que tienen que ver con el movimiento uniformemente rectilíneo o movimiento rectilíneo uniforme, lo pueden llamar como ustedes quieran, y rectilíneo uniformemente acelerado, que es el MUAR en la universidad, por lo menos en estos términos. ¿Ya? Y bueno, en términos de lo que es la descripción del movimiento, vamos a tratar de ocupar estos conceptos para poder entender cómo describir movimientos de ahora en adelante. ¿Ya? Eso va a partir. Lo segundo, aplicar los conceptos de Moore y Moir en problemas físicos clásicos. En verdad son muy clásicos. Así que creo que la jornada de ejercicios hoy día debería ser sencilla y confío en que vamos a terminar un poquito antes porque así, comillas, podemos irnos a descansar y las personas que a lo mejor no se sientan tan bien pueden ir a jugar con sus perritos o gatitos o a jugar LOL o Minecraft, la cuestión que sea que quieran hacer. ¿Ya? O a tocar guitarra, no sé, piano. ¿Por qué se llama mecánica el ramo si es física? Buena pregunta, ¿eh? Ya, porque la mecánica, en estricto rigor, es una rama de la física, ¿ya? Y no se trata realmente del como la mecánica de autos que uno puede imaginar, ¿ya? Que también es parte de la física. Pero se le llama así principalmente porque mecánica es el primer ramo como de física clásica, que no es muy aplicable al mundo de la investigación hoy día, pero sí es el fundamento para poder entender la naturaleza como en su núcleo. Entonces, se le llama mecánica precisamente por eso, por de alguna manera el cómo está estructurado, ¿ya? La naturaleza como para poder describirse, por lo menos en su nivel más básico. Y así se le llama ancestralmente también. Hay una cuota de tradición en todo esto, ¿ya? Podríamos haberle puesto física. Yo también digo, sí, podríamos haberle puesto física, pero es que después como viene el curso de electromagnetismo y que también es física, bueno, mejor llamarlo por la subárea. De hecho, ustedes después tienen electroquímica, creo, o físico-química, perdón. ¿Y qué es física también? Es termodinámica nomás. ¿Ya? Esa es más peluda, así que ahí van a tener que estudiar. Bueno, en fin. Aplicar estos conceptos, que eso probablemente lo vamos a hacer mejor en la parte de seminario, y idealmente que puedan ocupar estos conceptos, que son obviamente todos: Moore, Moir, velocidad, aceleración, ecuación de itinerario, que es algo de lo que vamos a hablar hoy día, análisis de gráficos y el área bajo la curva, que supongo que son algunos contenidos conocidos, pero en el caso de que no los tengan, y eso es importante, si ya los tienen, súper, porque de alguna manera nos pueden ayudar un poco más con el tema del quién necesite ayuda. En el caso de que no lo hayan visto, es una oportunidad para conocer algo nuevo y obviamente hay que ponerle mucho más atención, ¿ya? Traten de tener un poco de empatía en ese sentido. Sí, energía libre de Gibbs, entropía y todas esas cosas, whatever. Suelen enseñarnos en el colegio esa clase de cuestiones, pero nunca nos dicen de dónde vienen, ¿cierto? Es bien entretenido, como que se ocupa la energía libre de Gibbs para sacar no sé qué cosas. Salen nomás cosas, pero realmente el por qué y qué estáis haciendo, bueno, ahí la respuesta debería estar un poco más en la física, ¿ya? Hay que meterse un poco más en la profundidad. Ya, ok. Comienza nuestra clase ya formalmente. No olvidar el tema de la actitud, sino, bueno, esta semana tenemos nuestro leoncito de la suerte, y si no, pucha, cuéntenme, vayan diciéndome para ver qué puedo hacer para poder ayudar. Ustedes me dicen, ¿ya?
un mensajito como en directo aquí, un mensaje directo en el Zoom, nunca está de más para poder entender cuál es su situación. ¿Ya? Ya. Partimos. Ya. Esto es un extra, por si acaso. ¿Qué quiere decir un extra? Que esto no es absolutamente necesario, desde lo que me sugirió el profe Jorge, como para poder estructurar la clase. Pero yo por lo menos lo considero absolutamente necesario, sobre todo si es que hay algunos de ustedes que no pueden entender completamente del qué se trata o del cómo se estudia, perdón, el movimiento, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño apartado en donde vamos a hablar un poquito de lo que son los diagramas de movimiento y en qué consisten. Bueno, un diagrama de movimiento es muy, muy sencillo. Tenemos una duda aquí. Sí, pues esta es la última materia que debería entrar en la prueba. Así que no olvidar. Sí, buen comentario, Diego. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, seguimos con esto. Un diagrama de movimiento es como sacar un montón de fotos de un movimiento cualquiera, ¿ya? Obviamente teniendo un objeto de estudio, que en este caso es un auto, y obviamente siguiendo intervalos de tiempos iguales. Eso es importante, ¿ya? Así que por cada vez que ustedes vean un diagrama de movimiento de algún tipo, todos los puntitos o todas las fotos o fotogramas que se les llaman a estas cosas también, van a estar espaciados temporalmente de la misma forma. Es decir, cada foto fue tomada con un tiempo de 1 segundo de espacio. Suena rara esa cuestión, pero bueno, si después tienen un curso de relatividad, van a entender que el tiempo y el espacio están ligados, así que son como lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Así que tú no te podés parar en otro lugar sin que te cambie el tiempo. Bueno, en fin, esas son cosas freakies, pero en algún momento más de algunos se va a interesar y ahí por último me preguntan. Relatividad es una maravilla de materia. En fin, la cuestión es que tenemos eso y cuando uno le saca las fotos a este auto, por ejemplo, si uno ve igualmente distanciadas, por ejemplo, los fotogramas o las fotos, eso quiere decir que este auto se está moviendo, por ejemplo, a una misma velocidad. Y de hecho eso está declarado aquí como un vector de velocidad que fíjense que se mantiene más o menos el mismo tamaño. ¿Ya? Eso por lo menos a partir. Si hay alguien que tiene alguna duda, me van comentando por ahí, o por último levantan la mano y me detienen. Pero eso va a partir. Segundo, existen otros tipos de movimientos en donde seguimos con el tiempo espaciado de la misma forma, ¿ya? Aquí cada foto fue tomada después de 1 segundo, de manera correlativa, obviamente, ¿ya? Pero si se fijan aquí, los fotogramas en algunos casos están más juntitos, por lo menos en términos, podríamos agarrar la rueda de atrás, y las vamos mirando. Fíjense que yo al tomar la rueda de atrás como referencia, podemos ir notando algo, que hay una diferencia en las distancias. Y al tener una diferencia en las distancias, obviamente podríamos pensar que la velocidad va cambiando porque vas aumentando la distancia que recorres o el desplazamiento que tienes en los mismos tiempos. Y como nosotros sabemos bien, velocidad es el desplazamiento partido en el tiempo. Mi computadora anda un poquito laggy, pero supongo que aguanta. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y en el caso opuesto, o bueno, comillas opuesto, no sabría muy bien si decirlo opuesto en este aspecto, pero bueno, suele entenderse bien. Fíjense que en el otro caso, el auto se está espaciando cada vez menos, obviamente si es que vamos mirando de izquierda a derecha. No podríamos saber, más de alguno de ustedes me va a preguntar, pero profe, ¿y si está en reversa? No, no está en reversa porque la velocidad dice que va para un lado, va para la derecha. Así que si es que más de alguno no se imaginó esto, perdón, andando en reversa, debe ser porque no le puso atención a lo mejor a la velocidad. Pero sí, efectivamente podría imaginarlo, a no ser que te digan hacia dónde va la velocidad, ¿ya? Y en este caso va hacia la derecha, así que de izquierda a derecha se miran los fotogramas, por favor, ¿ya? En fin, ¿qué es lo que pasa en el caso C? Tenemos que la velocidad va disminuyendo su módulo, mantiene la dirección, mantiene el sentido, pero fíjense que las distancias van disminuyendo, ¿ya? Son siempre los mismos tiempos, no olvidar. Un parámetro común, como ustedes pueden ver, el vector de aceleración, es decir, cuánto cambia la velocidad, se mantiene siempre igual. ¿Ya? Comentario importante, que cuando la velocidad y la aceleración van en la misma dirección y sentido, bueno, obviamente el auto va a avanzar cada vez más rápido. Y no se olviden, por favor, esto como regla fundamental. Acuérdense que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo haberles dicho en las jornadas anteriores que si uno lee correctamente esto, entonces si hay un cambio en la velocidad,
es a razón, bueno, un cambio en la velocidad a lo largo del tiempo es a causa o a razón de la aceleración. ¿Ya? Por eso se les llaman razones de cambio. Ojo con eso para que no lo olviden, porque uno patalea harto en la universidad porque no se entiende este concepto cuando realmente es muy, muy sencillo. ¿Ya? Una razón de cambio es la razón por la que las cosas cambian. ¿Ya? En este aspecto, si se ve que hay un cambio en la velocidad a lo largo del tiempo, es a causa de una aceleración. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, tenemos una aceleración en un cierto sentido y en el otro caso tenemos una aceleración quizá del mismo tamaño, pero en sentido contrario. ¿Ya? Y eso hace que cuando se mantienen los sentidos en la velocidad y la aceleración siempre iguales, este auto va a ir aumentando su velocidad, tamaño de la velocidad. Y en el caso de que vayan en sentidos contrarios, la velocidad va a ir disminuyendo su módulo. ¿Ya? La aceleración no. Cuéntenme, ¿se entiende o no se entiende el tema de los fotogramas, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bien, el spam del Zoom y el Peer Deck, ¿cómo estamos? Oye, 80 personas en Peer Deck, muy bien. Nice, nice, muy bien. Súper, súper, súper. Como avión, ya. Avanzo entonces. ¿Qué pasa con los diagramas de movimiento así como uno los trabaja? Obviamente son mucho menos elegantes que la realidad, porque obviamente uno trata de simplificar. No se olviden que los científicos y las científicas son flojos y flojas por naturaleza. Uno no anda gastando plumón por la vida porque sí. Así que mientras más se puedan simplificar las cosas, mucho más elegante es la respuesta y obviamente mucho más validado en el tema científico. Entonces, nuestro autito se convierte, como ustedes pueden ver, en un punto, ¿ya? Y cada uno de los fotogramas, que podrían ser fotos así en Full HD y toda la cuestión, son puros puntos nomás, que representan cada una de las posiciones a lo largo del tiempo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, tenemos tres posibles casos de movimiento a velocidad constante. Bueno, este es un caso especial que vamos a redefinirlo, porque en realidad cuando uno dice movimiento, uno espera un cambio en la posición, ¿cierto? Pero en este caso uno tiene una velocidad que es constante, y en este caso la velocidad es cero, y es un caso muy particular de movimiento porque obviamente el cambio en la posición no se ve, y obviamente no está. Entonces uno llama que ese cuerpo está detenido, y eso, comillas, no debería ser un movimiento rectilíneo uniforme, a pesar de que tiene una velocidad constante. Ojo con eso, chiquillos, chiquillas, porque uno suele confundirlo, ¿ya? El MUR en este caso, o MUR, ándame de lenteja esta cuestión porque hay animaciones. El MUR, ya aquí no lo consideren porque cuando la velocidad es cero, en realidad no hay movimiento, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, como por definición, ¿ya? De que se puede modelar con las ecuaciones, se puede, pero no se considera un movimiento, ¿vale? Por lo menos no en este curso así como por definición, pero obviamente en sus cabezas ustedes también podrían considerarlo así, dependiendo de cuáles son los argumentos que ustedes dan, ¿ya? Pero no lo metamos en la caja del MUR porque en verdad lo más probable es que vayamos a responder una pregunta alternativa mal en la próxima prueba. Así que no. Bueno, otra velocidad, cuando el sistema de referencias está a la derecha del movimiento del objeto, esto es una velocidad negativa, ¿ya? Negativa en términos no de tamaño, sino que en términos de sentido. ¿Ya? Esto está apuntando hacia el lado de los negativos, sobre todo si es que tenemos un eje coordenado solamente, un movimiento unidimensional. Y en el caso del movimiento a la derecha, la velocidad va hacia la derecha, por ende es positiva. A la derecha del sistema de coordenadas, que es esa cruz que está ahí, ¿ya? Y los últimos dos casos, que son a aceleración constante y no cero, por favor, cuidado con eso, ¿ya? Esto es solamente estos dos casos cuando la aceleración es distinta de cero, ¿ya? Y podemos ver que en este caso la aceleración, al estarse deteniendo el cuerpo, la aceleración va hacia la izquierda, así, es decir, una aceleración negativa. Y en el otro caso, como va aumentando el espaciamiento entre las distancias, entonces la aceleración va hacia la derecha. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que vale la pena mencionar aquí. No sé si se entiende bien, chiquillos, chiquillas. Cuéntenme, por favor, ahí pueden responder el Peer Deck y darme spam aquí en el Zoom. No hay ningún problema en los dos casos. O ambos también, como ustedes quieran. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende bien? Súper, súper.
Hay algunas inquietudes, se nota, pero supongo que se pueden resolver solas por lo que están diciéndome aquí. Bien, súper. Ya, vamos a lo siguiente. Ya, existen 3 formas de representar el movimiento. Esto no es de vital importancia, pero les va a servir muchísimo entenderlo por el tema de lo que viene después, que son los laboratorios, el cómo uno asocia, por ejemplo, tablas de datos a lo que van a ser después los modelos matemáticos que van a describir, por ejemplo, la realidad, ya sea lo que sea que eso quiera decir, ya porque hasta el día de hoy el concepto de realidad no se entiende muy bien. Pero, en fin, whatever. Si quieren describir algo, importantísimo entender el vínculo que existe entre estas 3, por así decirlo, variables. 1, las tablas. Las tablas, en general, en términos del análisis de movimiento, reciben el nombre de tablas de itinerario o tablas de posición versus tiempo. Si ustedes son capaces de registrar la posición y el tiempo, entonces prácticamente tienen todos los datos que son necesarios para poder establecer la velocidad y la aceleración que en realidad describen el movimiento completo. Entonces, para partir, muy importante saber que la tabla de posición y tiempo es lo primero que deben hacer, por lo menos para describir, ¿ya? Cada tabla está asociada a algo en particular, que en este caso es a un movimiento específico, que es el movimiento físico en sí, que es lo que yo estoy mostrando acá con la animación. Disculpen que se laguea un poco el lápiz, pero es una cuestión de que como está la animación y mi computador tiene que rendear aquí el tema del lápiz, se le complica un poco la vida. Pero bueno, la cuestión es que tenemos la tabla y tenemos la, comillas, realidad, ¿ya? Esta es la parte pictórica, por así decirlo. Y eso después obviamente se puede traducir en un gráfico o en, ¿cómo se llama esto? En fotogramas, etcétera, ¿ya? Y lo último, una vez que nosotros tenemos la tabla de posición y tiempo, tenemos conciencia de lo que es la realidad o el cómo se ve, por así decirlo, el movimiento, nosotros podemos también construir una cosa que se puede llamar como un modelo matemático. Y hasta este punto yo creo que se entiende todo, salvo por lo que es el concepto de modelo matemático, a no ser que se los hayan dado en matemáticas, en matemáticas o en cálculo, que también es algo donde se menciona constantemente. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas. ¿Cómo estamos con estos 3 primeros conceptos? Tabla, el diagrama físico y el modelo. ¿Se entiende bien o tenemos algunas dudas? Cuéntenme, por favor. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Oh, Liz. Bueno, si a la Josefa se cayó, trata porfa de, bueno, si es que puedes, obviamente, haz la mención de los comentarios que voy haciendo y si es que puedes después, compártele a lo mejor tus apuntes para poder apoyarla un poco. Si bien va a estar la clase, a lo mejor compartirle el apunte puede ser más útil, ya, que la misma clase porque toma harto tiempo, ¿cachai? Entonces, de repente hacer el resumen de la clase sería ideal. ¿La puedes ayudar ahí? Fantástico. ¿Ya? Oye, y no se olviden, por favor, súper importante, traten de compartirse información. Ahí en cursos está el material de estudiantes. Más de alguno espero que tenga la iniciativa de compartir algo, no sé, algún resumen, alguna cosita. No es que no pueda hacerlo yo, pero si sale de ustedes, mucho mejor, pues si estamos en la universidad, pues el objetivo aquí es tener gente competente, pues. Gente competente quiere decir que sepa hacer y que sepa ser, no hacer, que sepa ser. Entonces son 3 cositas que tienen que cumplir. Si ustedes comparten algo para los demás, están en el último nivel, en el saber ser, ¿ya? Sobre todo, por si acaso, ahí como para que lo tengan en consideración. Veo que no tenemos muchas dudas, así que avanzamos. Así que no me tomo mucho tiempo, estoy muy parlanchino hoy día. Ya. Ok. Ya, voy con el tema del modelo matemático. Esto es una pequeña actividad, confío en que va a salir rápido, así que vamos para allá. Espero que sea sencillo. Ya. ¿Qué es un modelo matemático? Solamente para poder tirar algunas ideas. ¿Qué observan de esa imagen, chiquillos, chiquillas? ¿Qué es? Démonos un minutito, ¿ya? Porque así por último pueden redactar. Un Mickey Mouse. Con I y con Q. Notable. Ya, un minuto. Una carita feliz, por supuesto. Un marshmallow. Tengo un minutito, ¿eh? Démonos este tiempito para relajarse un poquito. Un emoji. Ya.
Son 2 albóndigas y un fideo. Son 2 planetas en una trayectoria circunferencial, pero tienen la mitad de la trayectoria nomás. Una estrella binaria, 2 agujeros negros. ¿Qué más? Es una pelota y están dibujando la trayectoria. ¿Cuánto nos queda? A ver, 2 segundos. Carita feliz, dicen por aquí, carita feliz, son carita feliz, muchas caritas felices, perfecto, ya, muy bien. Voy a avanzar con la siguiente diapo, para ver si es que realmente se entiende esta idea. Y de esta cuestión solamente con el fin de entender el concepto de modelo matemático. Espero que les sirva de aquí al final de sus carreras. Avanzo. Ya, ¿qué tenemos? En realidad, ¿qué era eso? Nada, en estricto rigor. Si de alguna manera ustedes dijeron alguna respuesta es precisamente porque en su cabeza tienen un preconcepto, tienen algo, tienen una idea alternativa. Es decir, usted tiene el modelo en la cabeza del qué es lo que puede representar. Y cuando usted ve los datos, los ajusta. El cerebro está diseñado para entender patrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes identifican un patrón en algo, ustedes inmediatamente establecen una hipótesis. Son inconscientes de eso, porque obviamente el método científico se inventó hace 300 años, nomás, pues no es una cantidad de años realmente grande, pero lo hacemos. Entonces, cuando yo les digo que acá tenemos los datos, en estricto rigor, bueno, esa podría haber sido nuestra carita feliz, pero en realidad no es nada. Eso es la realidad nomás, son nuestros datos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza? El modelo. Efectivamente. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros hacer? ¿Y qué es lo que hace la cabeza constantemente? Por eso les digo que el concepto de realidad es una cuestión complicada. Entonces, nosotros tenemos una idea previa en la cabeza, nuestro modelo matemático, nuestro modelo de la realidad o nuestro modelo de algo, y eso lo cuadramos a los datos. Y si cuadra lo suficientemente bien, entonces nosotros emitimos un juicio y emitimos una conclusión. Y esa conclusión dice, perfecto, es tal cosa. ¿Cachai? Entonces, no estoy seguro si se entiende bien, pero confío en que de aquí en adelante, cuando ustedes obtengan datos, lo que tienen que hacer realmente es ajustar, ¿ya? Ajustar algún modelo, alguna idea, alguna curva, por ejemplo, que en este caso son 2 circunferencias y podría ser una parábola, no sé, cualquier cuestión, pero lo ajustan a los datos. Y ojo, eso no quiere decir que el modelo sea la realidad. Lo único que dice eso es que se ajusta a la realidad. Así que no se arranquen con los tarros, porque uno aquí siempre es como susceptible a decir, ¿sabéis qué? Mira, yo encontré una verdad, encontré esto es verdad, esto es aquí. A la gente le encanta nombrar esa palabra. Esto es verdad y esta es la firme, yo me la conozco, yo sé, lo tengo probado. Miren, es re difícil eso en ciencia y eso es lo entretenido, porque en ciencias no existen realmente autoridades. A lo más expertos o expertas. A lo más. A reventar, así a todo dar. Así que no hay nadie que les pueda decir esto es. Ojo con eso. El esto es, en general, es muy difícil de adquirir en ciencias, a no ser que esté absolutamente confirmado. ¿Y confirmado qué quiere decir eso? No quiere decir que sea verdad. Quiere decir que simplemente se ha probado tantas veces que no le han encontrado ni una pifia. ¿Ya? Ojo con eso. Una verdad hasta el día de hoy no sabemos cómo encontrarla. Para que lo tengan de alguna manera en consideración. ¿Ya? Se tiene solamente argumentos, pruebas, ensayos y error, que a lo mejor a nosotros nos permiten decir, ¿sabéis qué? Esto se aproxima a la realidad. ¿Ya? Eso. Cuéntenme entonces, si se entiende o no se entiende. ¿Cómo vamos, chiquillos, chiquillas? Van a decir, esto es clase de filosofía, el profe que está viendo, que no sé qué. ¿Verdad? Más de algún puritano va a salir por ahí. ¿Viste? Profe, si esto es clase de física, no de filosofía. Bueno, tienen que saber que la física, insisto, quiere decir naturaleza en latín. Así que lo estudia todo. Si no tienen filosofía en el cuerpo, entonces es muy difícil entender la física. Así como si no tienen emociones, no pueden entender la música. Ya, tenemos un buen feedback, súper bien. Ya, bueno, como último ¿Profe? comentario de lo que va saliendo. Dígame, ¿quién me habla? Yo. Yo. ¿Quién es yo? ¿Por qué en ese caso Abigail. sí. Dime. ¿Por qué en ese caso los datos se ajustan al modelo y no es el modelo el que se ajusta a los datos? Oh, muy buena pregunta. Ya, porque el modelo sale de nuestras experiencias en general.
¿Cachai? Tú no podrías haber reconocido ahí un Mickey Mouse si no hubieses conocido a Mickey Mouse. ¿Cachai? Tú no podrías haber dicho que eso eran 2 circunferencias y una parábola si es que tú no conoces lo que es la circunferencia o la parábola. Y seguimos metiéndonos aquí en filosofía, pero Descartes decía claramente, no por nada inventó el plano cartesiano también, este gallo era capo. Pero bueno, en una de sus meditaciones metafísicas, que son tremendas, leanlas, la secta sobre todo cuando demuestra a Dios, tremendo, sí, pero fulminante, monumental. Él termina concluyendo que todo lo que nosotros podemos pensar realmente existe, y lo que no podemos pensar no existe. Y me dice, chuta, fuerte, fuerte. Y dice, en el peor de los casos, pensando en que se te ocurrió algo tan trastocado que a lo mejor ya a nadie lo va a encontrar probablemente nunca en la vida, en el peor de los casos está compuesto de cosas que sí son reales. Ejemplo, colores. ¿Cachai? Entonces, si tú tenías esa idea, entonces en estricto rigor tú no puedes fiarte del modelo para describir la realidad, porque el modelo sale solamente de nuestras cosas que son conocidas. Entonces lo único que uno puede hacer es simplemente levantar los brazos, decir, saco datos, y los datos son la representación de la realidad, no nuestros prejuicios, no nuestras ideas, no nuestras, de alguna manera, preconceptos. ¿Cachai? Por eso no es al revés, a no ser que seamos Dios. Y si armamos las realidades, bueno, no hay ni siquiera que inventar modelos, pues, inventáis realidades nomás. Por eso les da como el complejo de Dios de repente a los físicos o a la gente que estudia mucha literatura, que se meten como en sus propios mundos, como Tolkien, el Señor de los Anillos, que se le ocurrió meterse de repente él mismo. Pero bueno, en fin, pasa qué cosa. Una realidad donde no me he hecho mecánica, muy bien, claro, por supuesto. Habría que ajustarla a la nuestra. Ya, tenemos buen feedback. ¿Se entendió, cierto, Abigail, o no? Sí, Sí. todo Perfecto. claro. Muchas gracias. Ok, sigamos entonces. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces nos metemos en la parte un poquito más dura, teniendo ya el concepto de modelo. Obviamente aquí tenemos nuestro primer modelo, que es este de acá. Y bueno, es una ecuación, por supuesto, porque las ecuaciones de alguna manera describen cosas. Y sabemos en cierta manera que en este caso la ecuación que está aquí está a partir, o fue obtenida a partir de la ecuación de velocidad, que la ecuación de velocidad en realidad fue un invento de nosotros. Porque dijimos, bueno, ¿qué es la velocidad? La tasa de cambio del desplazamiento, o de la posición, perdón, con respecto del tiempo. Y entonces, en base a eso, ¿cómo obtengo esto de acá? Muy sencillo. Basta con que usted interprete un poco, ¿ya? ¿Qué estoy interpretando? Bueno, agarro esta ecuación de acá. Voy a ver si es que puedo ayudarme un poquito de esto. Oh, ya, estamos mal. Y aquí. Y ahí un poco mejor. Ya. Voy a limpiar un poco la pantalla. Acá, esto. Perdónenme que no vea el... ¿cómo se llama esto? El chat, pero voy a describir un poco la ecuación. Tengo que la velocidad es delta R sobre delta T. En palabras bien, no sé, algebraicas, estoy traduciéndolo, lo que estoy diciendo es esto entonces. Oh, perdón, me equivoqué, no delta B, B. Ahí. Entonces, B sería la posición final menos la posición al inicio, partido por el tiempo al final menos el tiempo al inicio. ¿Ya? Y uno dice, sí, eso es como de libro, bien sencillo, creo que no hay mucha magia en eso. Y coincido, realmente no hay mucha magia. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Tenemos que la velocidad, entonces es igual a eso, pero yo, para poder simplificar un poco la expresión, debo interpretar algo, y esa es una cualidad de los humanos, bueno, también de los delfines en algunos casos, pero hay que interpretar algunas cuestiones. ¿Qué cosa hay que interpretar? Que el tiempo inicial yo podría simplificarlo. ¿De qué forma? Bueno, suele ser 0. Así que podríamos pensar que a lo mejor el tiempo inicial o el tiempo donde parten todas las mediciones es mi tiempo 0 segundos o 0 horas, 0 algo. ¿Ya? Y si eso es así, este término muere. Y al morir, obviamente es un poco redundante el decir tiempo final, porque en realidad es el último tiempo nomás. Así que no lo llamemos T sub F, llamémoslo T nomás. Esas son dos interpretaciones importantes. ¿Cómo queda toda esta cuestión? Esto nos va a quedar algo así.
Eso va a ser la posición al final menos la posición al inicio partido en el tiempo. Y uno dice, bien, me gusta, interesante, se ve bonito, más fácil, más chorifly. Ya, voy a hacer algo más entretenido. Voy a tirar el t al otro lado multiplicando, que eso es horrible desde el punto de vista de los matemáticos, ¿eh? En realidad es como que estáis multiplicando por t a los dos lados. Esa es la parte formal. ¿Ya? Así que si hay algún puritano o puritana de las matemáticas aquí, perdón por hacer sangrar sus ojos, pero ya, voy a tirarlo para el lado multiplicándolo. Ya, eso es todo. Igual, voy a hacer ahora una nueva interpretación. La posición al final va a ser la posición que depende del cuánto vale el tiempo. Pensando en que las dos cosas están correlacionadas. Fíjense que aquí hay más filosofía metida, pero uno no tendría por qué pensar esto, pero bueno, uno lo da por asumido. Uno dice, ya, si yo tengo un cierto tiempo, el cuerpo va a estar en tal posición. Y si yo tengo otro tiempo, va a estar en otra posición y esa cuestión debería estar determinada. Es como si uno fuese como una especie de Dios y dice, ya, si está aquí el tiempo, si el tiempo vale tanto, va a estar acá, y si el tiempo vale tanto, va a estar acá. Ya, pero no se olviden, ese es el modelo. ¿Ya? Eso no quiere decir que sea la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo defino un t, se va a determinar la posición al final. Si eso es así, entonces es mejor dejar esa posición final, en vez de algo fijo, dejarlo como algo variable. Es decir, la posición en función del tiempo, que es lo que es como uno escribe las ecuaciones en general. Y la posición inicial, nuevamente, y una última interpretación, la posición inicial en principio no debería cambiar en mis mediciones, porque si cambia ahí queda el despelote, pues es como decir, ya, pues voy a medir dónde estaba un auto al principio y voy a medir todo su trayecto, ya. Aquí estaba cuando estaba en tiempo cero, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, registran todos los datos y después miran de nuevo para atrás y el auto no está donde estaba al principio. No puede ser, pues aquí uno tiene que contar con que lo que midió al principio está ahí y es fijo. Por ende, si es un parámetro fijo, es constante. ¿Ya? Eso obviamente nos entrega lo último, que si yo tiro esto para allá sumando, perdónenme los matemáticos, ¿ya? Y después doy vuelta a la ecuación, esto me va a quedar algo así. Es igual a b por t más r sub 0. Y esa es una bella ecuación de itinerario porque les dice dónde está algo cuando ustedes tienen un cierto tiempo. Y vamos a asumir que esta velocidad es constante y esta posición inicial es constante. Cuéntenme, chiquillos, chiquillas, ¿se entiende o no? No estaba mirando el chat, perdón, pero... Entonces el tiempo inicial siempre es 0 a menos que se especifique lo contrario. Correcto, correcto. Tenemos un bien, gracias Fabián, súper. ¿Ya? Sencillo, ¿cierto? No es tan complejo. Si en verdad esta materia es amistosa. Y más encima si uno hace las interpretaciones del caso, mejor todavía. Que uno lo entiende en su núcleo. ¿Ya? No se olviden, son modelos, no son la realidad. ¿Vale? Tenemos un súper buen feedback, muy, muy bien. Ya, y lo último que me queda por decirles, chiquillos, chiquillas. Fíjense que esto tiene exactamente la misma estructura que una ecuación de la recta. Bueno, aquí voy a poner el n más la pendiente por el x. ¿Ya? Y bueno, insisto, cada una de estas cosas uno las ve de manera diferente. Si no han conocido la ecuación de la recta, bueno, se las presento. Aquí está, la ecuación de la recta. ¿Y por qué esta es la ecuación de una recta? Bueno, aquí el y y el x son dos variables, donde el x es una variable independiente y el y es la variable dependiente de lo que dé x, ¿ya? Así que si ustedes le ponen x y estas dos cosas son dadas, o sea, el m y el n son elementos dados, numeritos nomás, entonces ustedes pueden saber el y, ¿ya? Pero si se fijan, ustedes van a tener exactamente lo mismo que la estructura de la posición final. Entonces, si uno lo interpreta correctamente, es decir, si yo tuviese, en vez de un gráfico X e Y, tuviese un gráfico R versus T, entonces lo que yo obtendría en esta ecuación sería literalmente una recta. Y esa recta tendría como un corte en el eje de las Y's a la posición inicial, y la pendiente que tiene esa recta, porque es constante, tendría que ser entonces la velocidad.
¿Ya? Y sí, es una interpretación del tema del tiempo cero, porque en realidad podría ser cualquier delta t. De hecho, esta ecuación podría cambiar y en vez de ponerle t, no sé, pues supongamos que tu t inicial no es 0, tú partiste tus mediciones en t igual a 5, ¿cachai? Y de ahí para adelante. Bueno, eso no va a ser t entonces, eso va a ser delta t. ¿Ya? Pero, ¿para qué vamos a poner un delta? Pues si lo podemos ahorrar. ¿Cachai? Si no se olviden, el espíritu de la flojera tiene que estar. Pues si eso es algo que no se describió hoy día nomás. De hecho, Newton inventó una ley para eso. La ley de la inercia. No por nada. Inercia quiere decir pereza, flojo, flojera. En latín, por supuesto. Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces se entiende el vínculo. Bueno, primero el origen del modelo y el vínculo entre este modelo y el gráfico. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Denme feedback ahí, por favor. Profe, yo no entendí el gráfico. Ya. Vamos al tiro para allá. La mayoría tenemos pequeñas sutilezas que mencionar. Miren, cuando uno tiene este gráfico de acá, o sea, cuando uno tiene esta ecuación de acá, perdón, esa ecuación se puede representar en el gráfico de esta forma, porque es una recta. Sí y solo sí va a ser una recta cuando estas dos cosas son constantes, no olvidar. ¿Ya? Porque si dependen de t, ahí estamos jodidos. Entonces, como esto da una recta, en una recta uno puede identificar dos elementos. La pendiente, que es su grado de inclinación, el grado de inclinación de la recta, si está como parada para arriba o horizontal o parada para abajo, o bueno, no parada, descendiendo. ¿Ya? Y la posición inicial. La posición inicial, de manera sencilla, es el punto donde esta recta corta al eje de las IES, que es este. ¿Cachai? En matemáticas se le suele llamar también coeficiente de posición, que era el n original que yo les había mostrado. ¿Ya? Entonces, si tú ves esta recta y corta al eje de las IES ahí, y dio 2, por ejemplo, entonces la posición inicial vale 2. Ahora, ¿cómo también podrías saberlo? Bueno, el tiempo igual a 0. Si el tiempo es igual a 0, es la posición al inicio de las mediciones, y eso obviamente mata la velocidad y te da R de t, perdón, es igual a R sub 0. ¿Ya? Y lo último, la velocidad. La velocidad es el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto a la horizontal. No se olviden que si la pendiente es positiva, esta curva es como creciente. Si la pendiente es negativa, esto habría sido como para abajo. Y si la pendiente es 0, esto habría dado horizontal. ¿Ya? Y si es horizontal, la velocidad es 0, y es obvio porque está detenido, se mantiene en una misma posición. En este caso de acá la velocidad es negativa, es decir, se mueve hacia la izquierda del eje X. Y en el otro caso la velocidad es positiva, porque la pendiente es positiva. ¿Se entiende? ¿Ahora sí que sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, y para no mantener tanto la inercia del tema, creo que podríamos avanzar. Cata, ¿una duda, alguna consulta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Parece que no. Ya, avanzo. Ya, tenemos esto. Obviamente sale gratis, por así decirlo, una interpretación nueva. Esto es una observación que se puede obtener obviamente cuando miramos el gráfico de velocidad. Ojo con esto, cuando tenemos un gráfico de velocidad en las condiciones que yo ya les propuse, es decir, a velocidad constante, fíjense que si uno grafica velocidad a lo largo del tiempo, voy a ponerlo aquí, tiempo, entonces uno obtiene una recta horizontal, porque obviamente, en este caso, como un ejemplo, una velocidad se mantiene constante a 40, voy a ponerle metros partido por segundo, pensando en que estamos en unidades del sistema internacional. Y si ustedes consideran, por ejemplo, cuánta distancia recorrió entre un tiempo y otro, fíjense que uno podría estimar a partir de la ecuación de velocidad el cambio en la posición. ¿Qué es esto? El cambio en la posición sería multiplicar v
por un delta t. Pero como es constante la v, a esto, bueno, uno lo puede interpretar de manera comillas sencilla, que v al ser el tamaño de la velocidad es como la altura de esto, de este rectángulo, y el delta t, bueno, el delta t va a ser simplemente el tiempo que tú estés considerando. Por ejemplo, en este caso fue desde 1 hasta 4 segundos. Y si eso es así, al multiplicar v por delta t, lo que tú obtendrías es delta r, es decir, el área de este sector debería ser delta r. Oh, pero que quedó pero maravillosamente horrible esa r. Ahí. ¿Ya? Palabras o traducidas. Si tú calculas el área bajo la curva, y voy a decir comillas bajo la curva, porque después vamos a dar algunas repercusiones de esto. El área bajo la curva, entonces tú deberías obtener el cambio en la posición. ¿Ya? ¿Y por qué digo comillas? Porque en realidad tú podrías tener un área incluso acá abajo. Voy a ponerlo así. Supongamos que tenemos una velocidad que es negativa en este caso. ¿Cómo se calcularía el área bajo la curva? Bueno, no es en realidad el área bajo la curva, es el área entre el eje y la curva. Sí, porque si ponen bajo la curva, el para abajo va para acá, pues. Ahí tendrían área infinita. Ya, así que no tendrían cómo calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, en ese caso sería esta área la que habría que considerar. Entonces, como corrección quizá al lenguaje, pero espero que se entienda, cuando estamos calculando el cambio en la posición o desplazamiento del cuerpo, estamos calculando el área entre la curva y el eje independiente en este caso, que es el tiempo. ¿Ya? Cuéntenme, por favor, chiquillos, chiquillas, si se entiende bien. ¿Sí? ¿Sí? Pueden darme el spam también en Zoom si es que están más cómodos o cómodas en Zoom. Ya, no se entendió muy bien ahí. Mira, quizá vale la pena hacer algunos ejercicios ahí, ¿eh? En este caso serían 160 metros. Veamos, pues. Buena pregunta. Tenemos una velocidad de 40 metros partido por segundo, pensemos. Y un tiempo, o un delta t, perdón, sería 1, 2, 3. Serían 3 segundos de tiempo. Entonces, si uno observa esta cuestión, 4 por 3 son 12, en realidad serían 120, porque no son 4 segundos en total. En este intervalo tendríamos 120 metros de desplazamiento. ¿La curva se refiere a la recta? Sí. La llamo curva porque después no van a ser rectas. Obviamente esta recta puede estar inclinada. ¿Sí? Y ahí sería como una especie de trapecio. ¿Por qué no son 4 segundos? Solamente porque se considera desde el primer tiempo, o sea, del primer segundo. Si hubiésemos querido el desplazamiento desde 0 hasta 4, ahí habrían sido 4 segundos. You're welcome. You're welcome. ¿Qué es R? La posición. Ya, ahora sí. Creo que vamos bien, ¿cierto? Creo que vamos bien. Un último comentario, chiquillos, chiquillas. Un último comentario. Si usted le saca el valor absoluto a esta área, voy a pensar que tenemos un gráfico para abajo de nuevo, ¿ya? Podría ser que a lo mejor tuviésemos un área hacia abajo. Puede ocurrir, ¿ya? Si usted le saca el valor absoluto a esa área, lo que usted está calculando en estricto rigor, si es que el movimiento es rectilíneo, lo que va a estar calculando es la distancia recorrida, ¿ya? Ojo con eso, son cosas totalmente distintas, porque si el área está abajo, le va a dar un área negativa, sea lo que quiera decir eso, porque acuérdense que esta cuestión en realidad no estamos calculando áreas geométricas, estamos calculando el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento. En este caso, ese cambio va a ser negativo. De hecho, no lo debería haber puesto con vector. Aquí. Delta R es negativo. Un área negativa quiere decir que el cambio en la posición es negativo, o en palabras sencillas, que el cuerpo se está devolviendo.
con respecto a su movimiento original. ¿Ya? Ya, una buena pregunta. Tengo una duda respecto a la nomenclatura. Si en la prueba hablo de D en vez de R, ¿habría algún problema? No hay ningún problema mientras tú puedas declarar cuál es vector y cuál no. A lo mejor tú estás entendiendo el desplazamiento, no sé, lo pusiste con una letra D, pero le pusiste el vector arriba. No hay problema. Eso se puede entender como desplazamiento. Ahora, si le pones solamente D y después dentro de tu relato sale desplazamiento, ahí tenemos un problema, porque no le pusiste ni vector, ni tampoco le pusiste la letra correcta, tampoco pusiste el delta, entonces ahí ya no... Ahí es como que me estáis hablando en chino, empiezo como a tener espasmos. No entiendo. Ya, no hay de qué. Ya, entonces, mi último comentario para reforzarlo. Esto es el desplazamiento. Si el área está bajo el eje, esa área va a ser negativa. Si el área está sobre el eje, esa área va a ser positiva. Si usted le saca el valor absoluto a eso, lo que está calculando en estricto rigor es la distancia. Y obviamente las áreas que sea que calcule, para arriba o para abajo, lo que sea, la suma total de todas esas áreas va a ser la distancia total recorrida. ¿Ya? Eso es como un comentario ahí al pasar. Profe, preguntarán velocidad instantánea, es que sale que hay que calcular derivadas. No, porque si no hemos pasado las derivadas, no. Lo que sí se puede preguntar es una aproximación a eso. Acuérdense que habían algunos ejercicios en donde tú sumabas al tiempo específico, le sumabas más 0,1 y menos 0,1, le restabas 0,1, para poder estimar más o menos la pendiente en esos sectores. ¿Cachai? A no ser que sepan derivar, pues ahí ya están peinados con esta cuestión. Súper fácil. Profe, ¿qué término se utiliza? ¿Retrocediendo? ¿Se puede usar o se puede usar se mueve en contra del sistema de referencia establecido? Creo que ambos es correcto. Sí. Mientras te deja entender, está todo bien. Sí, pues sí, también tienen que pensar que sus profes cachan un poco de física. Sí, ¿no? Ya. Ok, tenemos buen feedback, avanzamos, no nos quedemos pegados. Ya. Y tenemos esto, chiquillos, chiquillas. Bueno, esto es casi me atrevería a decir que es como un torpedo. O sea, esto resume literalmente todo el movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente rectilíneo, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? En donde ustedes tienen, por ejemplo, cuando el movimiento es hacia la derecha, hacia la izquierda, cómo se ve el gráfico de posición, cómo se ve el gráfico de velocidad y cómo se ve el gráfico de aceleración. Obviamente en estos casos, o en estos dos casos, cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0, porque no hay cambio en la velocidad. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Esos gráficos siempre van a ser líneas horizontales en el gráfico de aceleración. ¿Ya? Comentarios matemáticos importantes. Por supuesto, aquí en la pendiente es positiva si la velocidad es positiva. Y el área bajo la curva, bueno, vamos a decirlo así, va a depender un poco de la posición inicial, porque a lo mejor podéis partir desde aquí y vais a tener que calcular, bueno, no un área en este caso, pero vas a tener que saber la diferencia de posición en un caso o en el otro. ¿Ya? Dependiendo de dónde está parado, al inicio o al final. Ya, en el caso de la velocidad, en el gráfico de velocidad, la pendiente es nula y obviamente es constante porque vale 0. En el otro caso también es constante, pero es positiva. Y el área bajo la curva es, comillas, siempre positiva, salvo que el gráfico venga desde abajo. ¿Ya? Eso quizá es algo que se me olvidó resaltar acá. ¿Ya? Y no olvidar, el área bajo la curva de esto les da el delta R, que en palabras sencillas es el desplazamiento. ¿Ya? Y lo último, el área bajo la curva es siempre 0, por supuesto, porque aquí la aceleración está en el eje, así que el área es 0. Y como ustedes pueden ver, fíjense el vínculo que tenemos en cada una de las cosas. El área nos daba pistas de este. Voy a hacer este primer comentario porque, fíjense aquí, el área nos daba la variación en la posición. Y cuando yo les digo, ya, ¿qué obtengo con la aceleración? ¿Qué obtengo con el área de la aceleración? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué debería obtener? ¿Se les ocurre o no? Ya, ¿podría ser la velocidad? Sí, correcto. Pero en realidad es la variación de la velocidad. Y es evidente que como aquí tenemos un área 0, la variación de velocidad es 0 y eso quiere decir que la velocidad no cambió.
El tremendo vínculo. De hecho, creo que se los comenté la última vez o no, pero cuando cacharon esto, miren, fíjense que tenemos otro comentario más que hacer, por así decirlo. La pendiente de la recta de posición les da datos de la velocidad. Oh, qué horribles. La pendiente les da datos de la velocidad. Voy a ponerlo así. Y la pendiente del gráfico de velocidad les da el dato de la aceleración. Porque la pendiente aquí es 0, entonces la aceleración es 0. Fíjense que aquí está la clave de todo prácticamente. Aquí está este es el origen de la vida. Bueno, ¿qué es lo que hay acá? Cuando ustedes calculan las áreas, ustedes retroceden en este orden de los gráficos. Pero si ustedes calculan la pendiente, ustedes avanzan en el entendimiento de estos gráficos, o sea, hacia la derecha. Es decir, la persona que entiende el problema de las áreas y el problema de las pendientes domina completamente el movimiento. En la media enseñanza. De hecho, eso lo dijo Fermat hace como 300 años y dijo que la persona que puede calcular cualquier tipo de área, cualquier tipo de pendiente y en todo aspecto y en toda posible situación, esa persona domina el problema del movimiento completo. Y esa persona fue Newton. Después de él, por supuesto. Tremendo. Bueno, cosas que ahí les puedo comentar o compartir. Ya, bueno, y en el otro caso, que aquí esta cuestión se quedó pegada. Ahí está volviendo. Ahí vuelve. Ya. Y en el otro caso es lo opuesto. ¿Ya? Tenemos el tema de la pendiente en bajada, cuando un gráfico, o sea, cuando un cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, velocidad constante de nuevo, pero en los negativos, y la aceleración, por supuesto, 0. ¿Ya? El área bajo la curva en este caso va a ser negativa, y bueno, se puede interpretar como un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ya? Ojo con eso. Y eso es todo. Eso es todo. No hay mucho más que decir. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Este es un torpedo realmente como para la prueba. Profe, el gráfico de aceleración, el área me da variación de velocidad, pero ¿cómo es constante? ¿Es el mismo valor? Depende del tiempo, y sí, acuérdate que depende de los tiempos el qué área te va a dar. ¿Cachai? A lo mejor es constante la velocidad, pero a lo mejor los tiempos que estás considerando son diferentes. Ya, tenemos buen feedback, por lo que veo. Bastante bien. Me avisan si es que voy muy rápido o si es que voy muy lento. Ustedes me dicen, profe, chicote de los caracoles, porque estamos medio blateados. O sea, ¿la aceleración MRU es nula? Sí. Always. Ya. Avanzo entonces. Y bueno, aquí esto es lo último prácticamente de nuestra jornada. Muy poquito nos va quedando como para poder cerrar. La filosofía aquí es la misma. Es exactamente igual. Así que confío en que estas últimas 3 diapos que nos van quedando es prácticamente lo mismo, pero con otras tónicas nomás. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un gráfico de velocidad. Y desde el gráfico de velocidad nosotros podemos ver que existe un tiempo inicial cualquiera y un tiempo final cualquiera también, que van a definir las velocidades iniciales y las velocidades finales, que son esos puntos de ahí. Como bien sabemos, la pendiente de esta recta nos va a dar la aceleración, porque es un gráfico de velocidad, por favor no olvidar. En el gráfico de posición la pendiente nos da la velocidad. Y bueno, seguimos con nuestra interpretación, pero aquí es un poco más difusa, ¿eh? Es mucho más complejo probar esto. Si ustedes lo logran probar así como por su cuenta, maravilloso. Pero, ¿qué es lo que les puedo decir? Cuando ustedes calculan el área bajo la curva, en estricto rigor lo que están calculando es el desplazamiento. Y espero que hasta ahí estemos ok, porque este es un gráfico de velocidad. ¿Ya? Bueno, si lo hacemos aquí, tendríamos que calcular, por ejemplo, el área de este rectángulo que está acá abajo para calcular delta R, por así decirlo, y sumarle el área del triángulo que está arriba. O la gente que es un poquito más ingeniosa puede ver aquí un trapecio. ¿Ya? Eso sería el área de un trapecio, por así decirlo. Si ustedes calculan el área, obviamente van a obtener el delta R, y al obtener el delta R, ustedes van a poder obtener la expresión, al igual que lo hicimos hace un rato atrás, para el desplazamiento o para la posición, en este caso, la posición final. No lo voy a hacer en este curso porque en realidad no es el objetivo, pero creo que ustedes deberían conocer esta expresión de acá, que es la expresión de la posición
Cuando tenemos una aceleración que asumimos que es constante. Bueno, obviamente eso es una constante y además de eso, la velocidad con la que parte el movimiento y la posición en la que se encuentra al inicio tampoco cambian. Es decir, son constantes. ¿Ya? Teniendo eso ahí, vemos que esta ecuación, por lo menos la de la posición en función del tiempo, es una función cuadrática respecto de t. Y bueno, como ustedes pueden confirmar, y espero que así sea, y esto es relativamente sencillo, si el tiempo vale 0, 0 por algo es 0, así que este término muere, y, perdón, la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, este término muere, y lo que les va a quedar es la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta es como una especie de generalización, o sea, es algo más amplio, ¿ya? Con respecto a la ecuación anterior. Si lo consideran así, bueno, yo les sugeriría estudiense esta en vez de la anterior, porque esta describe todos los movimientos con o sin comillas aceleración, donde digo sin aceleración es cuando la aceleración vale 0. ¿Ya? Esa es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero acelerado. O MURA, movimiento uniformemente rectilíneo acelerado. ¿Ya? Entiéndase aceleración como positiva o negativa también, ¿ya? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Perdón, no voy a hacer el cálculo aquí porque realmente eso nos va a tomar más tiempo, así que no quiero pasarme en la hora. ¿Se entiende o no? ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Po? Yes. Gracias, Fabián. Bien por ahí. Perfecto. Gracias, Daniel. Tocayo aquí, muy bien. Ya. Y un comentario importante. Como ustedes pueden notar, la posición en función del tiempo depende del tiempo al cuadrado, por así decirlo, es una cuadrática. Como es una cuadrática, esto va a generar en el gráfico de posición versus tiempos una parábola. Y eso es lo que se ve en este gráfico de acá. Uy, perdón, estoy medio complicado con la voz. Ya, si se fijan, la posición ya no es una recta, sino que es una parábola. Y uno dice, chuta, ya, ¿y cómo lo voy a saber? Pues, ¿cómo la describo? Ya, muy sencillo. Uy, la parábola va a ser con carita feliz. Ya está esta cuestión. Ahí. Acá, eso se borra. Ya, pues. Ahí. No, ahí no. Estoy, pero con... Ya, ahí sí. Se corrió la diapo, pero... A ver. Acá. Perdón. Ya, si ustedes tienen su ecuación de itinerario, que es esta. Esa. La forma de saber si la posición es un gráfico así o así, como parábola feliz o parábola triste, bueno, es precisamente de esa forma. Usted mira la parábola y usted sí puede imaginarse o tener un modelo en donde tiene una carita feliz aquí. Entonces eso quiere decir que la aceleración es mayor que 0, es positiva. ¿Ya? En cambio, si tiene una carita triste, eso quiere decir que la aceleración es negativa. ¿Ya? Muy importante eso dentro del análisis de los gráficos. ¿Ya? Pero mucha mención a esto no les puedo hacer porque obviamente no, uno no puede... Profe, Diga. la aceleración implica el tiempo, ¿Perdón? entonces, no lo suma. ¿Cómo? La aceleración en la fórmula multiplica el tiempo. Es correcto, al tiempo al cuadrado. Sí. Aquí hay un por. Ay. ¿Ya? Bueno, y eso es lo único, comillas, que cambia. Es decir, si ustedes saben el coeficiente A, que en este caso es la aceleración, entonces ustedes van a saber si eso es carita feliz con cavidad hacia arriba o carita triste con cavidad hacia abajo. ¿Ya? Otro punto importante es que la velocidad, por supuesto, ya no es constante, así que no es una horizontal, sino que es una recta creciente en el caso de que la aceleración sea positiva. ¿Ya?
y es una recta decreciente en el caso de que sea negativa. No se olviden que la velocidad, por lo menos en este aspecto, vamos a tener que el ángulo de inclinación, que es la pendiente, define la aceleración. Y como ustedes pueden ver, eso produce un cambio con respecto al término anterior, porque la aceleración, en el caso de que sea positiva, es decir, velocidad creciente o parábola feliz, entonces eso hace que la aceleración esté horizontal, pero en uno de los números positivos. ¿Ya? Contrario en el otro caso, ustedes van a tener la posición acá como una parábola, pero carita triste, la velocidad va a ir disminuyendo su valor y la aceleración va a ser constante, pero va a estar en el lado de los números negativos. ¿Ya? ¿Ángulo me refiero a pendiente? Sí. Sí. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿cómo estamos hasta aquí? Pueden darme el feedback ahí en Peer Deck, por favor, o en Zoom, que me imagino que ya están medio cansados. No nos queda nada en todo caso, ¿eh? He estado con lujo y detalle con esto. Perfecto, súper buen feedback. Ya, insisto, tomen esto como un torpedito también, porque obviamente también ayuda. Bueno, avanzo. Esto es como una especie de resumen. El área bajo la curva, sin importar cómo sea que la calculen, siempre va a ser entendida como el desplazamiento entre los tiempos que ustedes elijan. Creo que ya le hemos dado harta vuelta a esto, pero aún así esto es como una especie de resumen para poder afianzar la idea y considérenlo también como una generalización. ¿Qué quiere decir una generalización? Que no importa cómo sea la curva, si es una recta, una parábola, no sé, cualquier cosa. Si está calculando el área entre la curva y el eje, entonces eso necesariamente, en un gráfico de velocidad versus tiempo, va a ser la variación de la posición, es decir, el desplazamiento. ¿Ya? Obviamente aquí el profe Jorge nos indica que hay que tener cuidado, porque acuérdense que la velocidad tiene tres componentes, una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, es decir, ustedes podrían tener tres desplazamientos diferentes para una sola velocidad. ¿Ya? Dependiendo de si es que nos dan los tres gráficos también. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Ya? Como les digo, rapidito esta diapo, abajo sale la ecuación de itinerario. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? Estoy, pero mal. Están a punto de ver morir un profe aquí. Oh. Feedback, please. Bien, bien, súper bien. Súper bien. Buen feedback. Hoy tenemos 74 personas conectadísimas aquí en Peer Deck. Súper bien. Los demás que están anotando, me imagino que se están tomando su tiempo, así que tienen que pedirme por si acaso. Digan, profe, ¿sabe que estoy anotando? Deme un cachito. Le respondo al tiro, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es importante que también puedan mostrar la cámara en algunos casos. Por ejemplo, cacho al tiro aquí que el Fabián está tomando apunte. Entonces, aquí me está dando el feedback de que hay que esperar. ¿Ya? Ya. Y con esto, literalmente, vamos cerrando, chiquillos, chiquillas. Vamos a tener un ejercicio para comprobar más o menos algunas cosas que vamos aprendiendo, ¿ya? Así que no se preocupen, por lo menos para cerrar la clase. Miren, voy a darles una última expresión, que esto es, insisto, esto lo vamos a quizá abordar de mejor manera cuando veamos los conceptos de energía o cuando nos metamos con fuerza. Pero voy a resumir un poco lo que ya llevamos. Tenemos una ecuación de itinerario para el movimiento uniformemente rectilíneo acelerado, etcétera, o Mura, o Muar, o como ustedes quieran, ¿ya? Aquí. Y también tenemos una para el movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente rectilíneo, MUR, o como sea que ustedes quieran llamarlo. Pero esta puede ser innecesaria, ¿ya? Esta puede ser innecesaria porque se extrae de la otra, ¿ya? Como eso es así, obviamente se simplifica la pega porque para memorizar, bueno, mejor me memorizo esa nomás, ¿ya? Si es que hay que memorizar algo. Y lo segundo, esta expresión de acá, como ya les dije, es probable que la abordemos de mejor manera cuando veamos el tema de las fuerzas o el trabajo. Pero, de momento, créanmela, porque en realidad es una ecuación bien útil, muy, muy útil.
en donde ustedes saben que, por ejemplo, la velocidad final al cuadrado, estos son puros módulos, no son vectores, ¿ya? Ojo con eso. La velocidad final, si la eleva al cuadrado, menos la velocidad inicial, si la eleva al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, ¿ya? Ahora, si usted quiere cambiar las variables, no hay problema, pero tiene que ponerle el signo a la aceleración y el signo al no distancia, sino que desplazamiento. Ojo con eso, ¿ya? Puede ser más menos o más menos, dependiendo del caso del que ustedes estén analizando. Solamente les estoy mencionando el cómo se aplica. De momento no lo vamos a ocupar, pero sí dejen la nota en sus apuntes porque esta es una ecuación relevante a la hora de hacer algunos cálculos. La ecuación independiente del tiempo en general se usa para calcular la distancia, ¿ya? Que se recorre cuando un cuerpo está frenando o está acelerando. Es muy, muy fácil. Si tú tenés la velocidad al final y al inicio, y obviamente teniendo la aceleración, tú puedes saber qué distancia se recorre de manera muy, muy sencilla. Así que, recomendado. Profe, Diga, me enredé. ¿Esa D es de distancia o de desplazamiento? depende cómo tú la interpretes. Si lo vas a considerar como una parte vectorial, sí es desplazamiento. ¿Cachai? Ahora, todos estos movimientos son rectilíneos, así que puedes entenderlo como desplazamiento siempre, ¿ya? Pero si no, lo consideras solamente como un escalar, ¿cachai? Aquí solamente habría que considerar el signo de la aceleración. Si la aceleración es negativa, le pones un signo menos, ¿cachai? Ya, gracias. Ya, Profe, dígame. justo se me pausó el video y después vi solamente signos más arriba de la aceleración y el desplazamiento. Ah, ¿Me podría repetir? no hay problema. Mira, esta ecuación uno la puede ocupar como a destajo, por así decirlo, pero hay que tener cuidado nomás con la interpretación. La aceleración puede tener signo positivo o negativo, dependiendo hacia dónde va. Y el D puede ser una distancia, comillas, positiva o negativa, también dependiendo del sistema de referencias en donde te estés moviendo. ¿Por qué digo que puede ser positiva o negativa? No porque la distancia sea positiva o negativa, siempre debería ser positiva. Pero en estricto rigor, comillas, lo que yo debería interpretar de esto es que es un desplazamiento, siempre y cuando yo considere la aceleración también como un desplazamiento. ¿Cachai? Entonces, si tú vas a considerar los signos, hay que ponerlos correctamente. Y eso es todo, que puede ser más o menos, un más o menos. No son simples escalares, por así decirlo. Ah, ya, gracias. Ya, estáis con el internet ahí medio cortado. Ya, ok, chiquillos, chiquillas, últimos feedbacks que me van dando, nos quedan 2 diapos. Ya, cuéntenme, ¿se entiende? Esto es muy, muy, muy llegar y aplicar, así que esto lo vamos a probar en el seminario y esa última ecuación en el caso de que sea necesaria. Ya, súper buen feedback. Buen feedback, ya, bien. Ya, y aquí tenemos un ejemplo, a ver si lo logramos hacer. Oh, es como dual, desplazamiento y distancia, sí, pero ojo con el tema del signo, ¿ya? Por ejemplo, traten de estar siempre pensando respecto del cuál es el resultado, ¿cachai? Porque, mira, ¿cómo vamos a saberlo? Clásico ejemplo del uso de esta ecuación. Si a ti te piden calcular una velocidad final o inicial o lo que sea, tienes que tener cuidado porque si el resultado de acá, después de hacer todo el tratamiento y todo, te da negativo, no le podéis sacar la raíz a un número negativo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, este número de acá, para poder obtener la raíz, por ejemplo, tiene que ser positivo siempre, porque si no, no es un resultado real. ¿Cachai? Es solamente a eso aludo, porque en realidad la ecuación en sí misma no es tan compleja. ¿Cachai? No es que sean desplazamiento y distancia lo mismo, sino que realmente hay que tener cuidado nomás con el tema de la aplicación, porque ahí los signos van a ser relevantes. ¿Ya? Vamos con el ejemplo. Ya, chiquillos, chiquillas. Veamos si es que lo podemos lograr. 3 minutitos, yo creo, sencillo, para ver si es que podemos lograr este ejercicio de acá. Con 3 minutos, a lo mejor podemos intentarlo. ¿Ya? Porque creo que tenemos hasta las 3:30, si mal no recuerdo. Ah, no, 3:20, ¿o no? Me pasé, parece. Más lo que les iba a llegar justo. Ah, no, hasta las 15:30. Sí, y a las 15:45 tenemos la... Estamos bien. Ya. Démosle entonces. Intenten hacerlo. 3 minutitos y yo creo que estamos bien.
Si no saben cómo abordarlo, les puedo dar una pista. Podemos tener un eje coordenado aquí. Este es el I. Y bueno, dejémoslo ahí nomás en el I. Y aquí está el 0. Entonces nuestra posición inicial va a ser aquí, como a 50 metros de altura. Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial porque dice que se deja caer, así que la velocidad inicial es 0. Y tenemos la aceleración, pues, porque la aceleración va para abajo con 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así que ahí podemos hacer algo. Nos queda un minutito. Me va a sonar en cualquier momento. Ya. Ok. Les voy a mostrar la respuesta, ¿eh? Y me dicen cómo lo logramos, si es que lo logramos. Denme el feedback al tiro nomás para saber si es que estamos cerca o más o menos cerca. No importa que no dé exacto, ¿ya? Díganme al tiro a ver si es que lo lograron hacer o lo entendieron o no lo entendieron. Denme el feedback ahí en Peerdeck para saber más o menos los niveles de... los niveles que tuvieron para poder realizar el ejercicio. Ya. Oh, se le olvidó dividir por 2. Ya, pero no importa. Tenía nociones, así que eso es bueno. Ya. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo relativamente rápido. Si me dan este tiempito, miren, yo creo que me demoro 1 minuto. 1 o 2 minutos. ¿Ya? Pero de todas maneras les voy a dar los 15 minutos que tenemos para su descanso. Mientras tanto, yo armo la próxima jornada. ¿Ya? Ok. Dice que se deja caer desde el techo. Entonces voy a dibujar algo así. Es como, y aquí hay un techo. Y ese techo tiene 50 metros. Ya. Más o menos. Ahí. Puedo poner mi sistema de referencias donde yo quiera, no se olviden de eso. No tienen por qué, no sé, lo pueden poner arriba, en el medio, abajo. Yo lo voy a poner abajo por una cuestión de, no sé, de repente hasta de conveniencia. Ya, ahí está mi sistema de referencia. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ya, aquí está mi objeto, a 50 metros de altura más o menos. Se deja caer. Entonces, su posición inicial debería ser, considerando en que, ya de hecho debería arreglar un poquito esto, para que no quede tan feo. Aquí mejor el sistema de referencia, para que sea casi lineal, o lineal. ¿Ya? La posición inicial es más 50 metros. La velocidad inicial es 0, porque se deja caer. Y la aceleración son menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya?
Ojo con esto, porque yo estoy mostrando cómo se hace. No se olviden de Confucio, ¿ya? Si me lo cuentan, lo olvido. Si lo veo, lo entiendo. Y no ganen confianza solamente con verlo, pues. Hay que hacerlo, ¿ya? Así que si fallaron ahora en hacerlo, hay que tratar de hacerlo de nuevo. Ya, tenemos nuestra ecuación de itinerario, porque la ecuación de itinerario describe el movimiento en cualquier momento. Así que R de t, si yo la dejo armadita, debería ser 50 metros más 0t menos 9,8 t cuadrado partido en 2. Y lo que dice el problema dice la coordenada vertical en t cuando vale 2.3 segundos. Aquí podríamos evaluar esto. 2,3 es igual a 50 menos 9,8 por 2,3 al cuadrado partido en 2. Y eso me da, no tengo la más mínima idea, voy a calcularlo aquí. A ver si me resulta. Son 50 menos 9,8 por 2.3 al cuadrado partido en 2. 24.01. Y creo que me dio. O coma 1. Parece que era 1. Metros partido. Va, metro. Obviamente si me dio positivo es porque está a una cierta altura. Está como por aquí, más o menos. ¿Y cómo calculo la velocidad? Bueno, muy sencillo. Ocupo la ecuación de aceleración. Esto obviamente no está en los planes de hoy, pero es delta V partido en delta T. Y esto es menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Sería igual a la velocidad final, que es la que yo quiero saber, menos la velocidad inicial, que es 0, partido en el tiempo final, que fueron 2.3, menos 0, que es el tiempo inicial. Entonces, la velocidad final debería ser 9,8 por 2,3. Es decir, 9,8 por 2,3. Y eso me dio... No se alcanza a ver el número. 22. ¿Por qué? 22,54. Sí, estamos bien. ¿Y qué corresponde a ese resultado? Mira, justo que aquí. Ya, ¿cómo cambiamos el entendimiento? ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? Para cerrar nuestra jornada. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Ya. Hay algunos que tuvieron algunas dudas. No sé si están cambiando no han cambiado su parecer o es que realmente no entendieron. Parece que sí. Ya. Cierro nuestra jornada porque ya me pasé 5 minutos, así que me voy a pasar 5 justos. Cierro nuestra jornada diciendo lo siguiente. Estos dos movimientos, el MUR y el MUAR, o MURA, o como ustedes quieran llamarlo, son... no hay que hacer gráficos, Ángel, no te preocupes. Bueno, estos dos movimientos son representaciones de movimientos fundamentales. Y en este caso damos como la introducción a lo que viene ya próximamente, en donde el MUR, o movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento en donde la fuerza que se aplica sobre el cuerpo es nula. Es decir, la suma de todas las fuerzas que se estén aplicando sobre él da 0. ¿Ya? O 0 fuerza, comillas. No quiere decir que no hayan fuerzas, quiere decir que la suma entre ellas da 0. Es decir, palabras al revés, si es que la suma de fuerzas es 0 sobre un cuerpo, entonces ese cuerpo se mueve con movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Ya? Y en contraste a ese, bueno, si hay alguna fuerza aplicándose, obviamente no nula, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de fuerzas no da 0, entonces ese cuerpo va a moverse con MUAR. Y eso es todo, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿No? ¿Sí? ¿Ustedes me dicen? Ya. Bien, positivo. Ya pues, en principio tenemos 15 minutos, ¿ya? Así que son las 9:36, o sea, 3:36, 40, 50, hasta las 15:50. A las 15:50 nos encontramos en el enlace que yo les comparta ahí en clase virtual, ¿ya? Para dejar esta clase como terminada y nos vemos después, ¿ya? Vayan a descansar, relájense, vayan al patio, no sé, hablen con el perro, cualquier cosita. Y ahí estamos viéndolo, ¿ya? Voy a dejar de presentar.
y nos vemos de ahí. Adiósito.